Uno de los objetivos que tenía este año era irme de acampada con mi coche. Mi coche es un coche normal, no es ni una furgoneta camper, ni tampoco es un coche camperizado. No obstante, es lo suficientemente largo para poder dormir en él. Así que por fin me decido a hacerlo y en el vídeo de hoy vamos a pasar una noche de acampada junto al mar en mi coche y a tratar de camperizarlo con los distintos elementos que tenemos en casa sin necesidad de comprar nada. Así que vamos allá. Para tú también poder vivir esta experiencia, lo primero que te recomendaría sería que buscases el sitio donde te quieres quedar. No hace falta que vayas presencialmente, sino puedes buscarlo, por ejemplo, con la vista del Street View del Google Maps y así ver más o menos dónde puedes acampar y dónde no. En segundo lugar, te recomiendo que planifiques cómo vamos a hacerlo. Para ello, lo primero que deberías hacer es una lista de las cosas que vas a necesitar para esa acampada, como por ejemplo un saco de dormir o unas colchonetas, agua, linternas, baterías externas y todo eso. Como sé que aquí nos gusta mucho la tecnología, voy a comentarte los elementos techis que me he llevado para esta acampada. En primer lugar, dos baterías externas para poder cargar mis dispositivos móviles, una linterna que se conecta por USB y que es súper útil y a la vez súper compacta y práctico para llevar, este tizo o cargador de Xiaomi para en caso de quedarme sin batería en las baterías externas poder cargar mis dispositivos directamente desde la corriente del coche, mi iPad para poder ver series y entretenimiento, mi iPhone obviamente, y también me he llevado una cámara digital de las antiguas para documentar todo esto y ver qué tal quedan las fotos así con un toque más retro. Por último, en tercer lugar sería coger todas estas cosas, prepararlas y llevarlas al coche para empezar la aventura. Bueno, gente, tenemos un problema. Acabamos de llegar al sitio donde quería dormir después de un montón de kilómetros y justo donde quería estar hay dos coches, no sé si se ve ahí, y está todo lleno, no hay ningún sitio más donde pararme. Así que voy a pensar qué plan B hacemos porque ya que hemos venido hasta aquí. Bueno, ya de paso voy a enseñar las vistas. Tengo la esperanza de que el coche intruso sea de alguien que se esté bañando en la playa. Así que vamos a aprovechar también la ocasión para bañarnos en la playa un ratito y a ver si se va el intruso y podemos dormir ahí. Bueno, afortunadamente se ha cumplido el plan, se han ido los intrusos y ya tenemos el coche aparcado en el spot perfecto. Miren dónde estamos, justo al lado del mar. Así que genial, vamos a preparar ahora el coche, vamos a camperizarlo para poder dormir esta noche. Bueno, ya tenemos el coche más o menos preparado. Como ven aquí la parte de atrás ya está totalmente plana, ya que hemos podido quitar estos sillones. Y nada, ahora vamos a extender estas colchonetas para que quede más blandito para la cama y seguimos informando.
Bueno, pues ya tenemos nuestra cama casi que lista y por si acaso la doble colchoneta no fuera suficientemente cómoda, he traído también un saco de dormir. Aquí tengo el cafecito para mañana, como no, neverita con la cena y demás. Incluso hemos traído una sillita aquí para ponernos luego cómodamente a relajarnos frente al mar. Así que nada, vamos a terminar de montar esto y descansamos un poco. Bueno, pues ya tenemos casi todo preparado. Tenemos por aquí todo esto cerrado, salvo esta parte que la quiero de momento abierta. Y nos quedaría cerrar toda la parte de allí, aunque los árboles también nos hacen un poco de pantalla. Así que genial, ya va tomando forma esto. Nada familia, ahora sí, lo hemos conseguido, súper contento. Tenemos ya el coche camperizado, preparado para dormir. E incluso me he preparado aquí una pequeña sillita para ver el atardecer. Y lo que voy a hacer ahora es sacar fotos con mi antigua cámara digital, que me gusta mucho el look que dan hoy en día. Así que vamos a ver qué tal salen esas fotos. Precioso familia, atardecer épico, increíble. Pues nada, ya he preparado el coche, he visto el atardecer. Toca cenar, vamos a cenar con estas vistas tan privilegiadas. Pues nada familia, lo hemos conseguido, ya estamos en el coche, todo tapadito, tenemos tapado por delante, tenemos tapado por allí, aquí tenemos los cristales tintados y ya hemos acomodado un poco la cama, hemos puesto al final el saco de dormir para poder dormir, así que nada, aquí pasaremos la noche en modo camper en nuestro cochito. Noche superada.
Bueno, pues una vez has visto la acampada y ha terminado, creo que es un buen momento para dar un par de reflexiones sobre la experiencia. Primero, y creo que lo más importante, es que queda demostrado que se puede hacer. Es decir, no necesitas una furgoneta camperizada o un coche camperizado, sino que si tienes un coche lo suficientemente largo, más o menos te la puedes apañar para dormir en el coche y pasar un día y una experiencia distinta. Segundo, decirte que ha sido más incómodo que si tuviera, por ejemplo, una furgoneta, pero bueno, obviamente eso estaba claro, no iba a tener la misma comodidad en el espacio que te proporciona un coche que en el que te proporciona una furgoneta. Pero si quieres vivir la aventura, adelante. Al final más o menos te las apañas para dormir algunas horitas en el coche y vives la experiencia de estar de camping. Es lo más enriquecedor desde mi punto de vista. Y esto aprovecho para enlazarlo con el tercer y último punto, que es estar contigo mismo y con la naturaleza. Creo que ha sido un tiempo de calidad para mí en el que he podido reflexionar, desconectar, estar tranquilo y aislarme un poco del mundo en general y de las notificaciones, que creo que es bastante necesario de vez en cuando. Poco más, familia, espero que les haya gustado este vídeo. He tratado de documentar toda la experiencia para que el vídeo quede lo más completo posible. Y por favor, si te ha gustado este vídeo, que es un poco distinto a lo que suelo hacer habitualmente, déjamelo por comentarios para saber tu parecer. Así que poco más, si quieres te dejo por aquí este vídeo que YouTube cree que te va a gustar, y si quieres seguir viendo vídeos del canal también puedes suscribirte por aquí para no perderte el siguiente. Chao.